Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo, amigos y compañeros de esta red social. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y pues nuevamente, nuevamente como cada miércoles, pues en este día es un verdadero gusto y placer tener nuevamente una transmisión más de la reflexión bíblica de este día, ¿verdad? En este día vamos a estar hablando un poquito acerca de sembrar y cosechar, ¿verdad? La siembra y la cosecha. Y bueno, pues antes que nada, antes de empezar, quisiera yo poner este tiempo en manos de Dios, en manos del Señor, pedirle y rogarle su gracia, su favor para este día. Y bueno, pues muchas gracias de antemano por el favor de su atención. También quisiera rogarle y suplicarle si pudiera al final o en el momento que usted guste, a los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, este que nos dé like por ahí, ¿verdad? Nos ayude con eso. Y también si usted tiene a bien y le gusta la enseñanza de este día, y si cree que la reflexión bíblica de este día puede bendecir la vida de otra persona, le pediría yo mucho que se lo compartiera también a alguien, ¿no? Algún amigo, hermano en Cristo, conocido, familiar, ¿verdad? Bueno, y decía yo que antes de empezar quisiera orar, quisiera pedirle a Dios, quisiera pedirle al Señor que tome el control de este tiempo. Y para esto, si me permite usted, vamos a orar, y si usted gusta inclinar su rostro, pues para darle la atención de vida a quien nos vamos a dirigir. Padre, muchas gracias en esta noche. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por tu infinita bondad y misericordia, Padre. Gracias porque en esta noche nos permites una vez más transmitir una reflexión bíblica. Esperamos que sea de bendición y edificación, para la bendición y edificación de tu pueblo, de tus hijos, Padre. Al fin y al cabo es una palabra tuya, y como palabra tuya, tu palabra dice que tu palabra no volverá a ti vacía, ¿verdad? Sino que producirá el fruto por el cual has mandado, ¿verdad? El propósito, Padre. Y tu palabra también dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos por este tiempo, te rogamos que tú nos ayudes en este día a comprender y a entender tu maravillosa palabra, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a poder discernir qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en este día, y que tu precioso Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, y a mí me des gracia y favor y sabiduría. Y Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú estés conmigo, Señor, que tú me des gracia de labios, favor, entendimiento, sabiduría para poder explicar esto, Señor, en el nombre de Jesús. También te rogamos que a donde quiera que vaya esta palabra, a donde quiera que vaya esta enseñanza, esta reflexión bíblica, tú la prosperes, Señor, la prosperes y la uses para tus planes y tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues muy bienvenidos a los que se están integrando en esta hora, ¿verdad? Y bienvenidos a los que se estarán integrando más adelante y los que lo verán en la reflexión bíblica más adelante. De antemano les agradezco, como les decía yo, mucho el favor de su atención, ¿verdad? Y bueno, en esta noche yo le he puesto como título a esta reflexión bíblica la siembra y la cosecha, ¿sí? La siembra y la cosecha. No sé si usted lo sepa, pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, hay algo que se le conoce como la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso cosecharás, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios, dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, perdón, en el versículo 7 y 8, libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice lo siguiente, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Perdón, cada uno cosecha lo que siembra. Vuelvo a repetir el versículo 7, Gálatas 6, versos 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Perdón, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu Santo, cosechará vida eterna. Y bueno, esta palabra va más allá de lo espiritual, ¿verdad? En esta noche quiero hablar precisamente acerca de aquellas cosas que sembramos en nuestras vidas, ¿verdad? Sean buenas cosas o malas cosas, buenas acciones, malas acciones, y principalmente
Si sembramos obediencia a Dios, obviamente cosecharemos la gracia, el favor y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y si sembramos si sembramos desobediencia, obviamente vamos a cosechar perjuicio, vamos a cosechar juicio, ruina, ¿verdad? Y calamidades en nuestra vida. Y bueno, antes de entrar de lleno a esto, y disculpe, perdón, es que hace rato me comí unas palomitas y siento que me está molestando un poquito la garganta por eso, ¿verdad? Perdón si toso un poco. Y bueno, antes de entrar de lleno en esto, quisiera comentar que por medio de la palabra de Dios sabemos y conocemos y entendemos perdón, que Dios es un Dios sumamente bueno, es un Dios sumamente grande en compasión, en misericordia, en gracia, ¿verdad? En favor. Porque una de las muestras más grandes acerca de la gracia, el favor, la misericordia, la compasión de Dios por el hombre es precisamente el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo por la humanidad. La Biblia nos enseña, por ejemplo, el libro de Romanos dice que nadie moriría por una persona malvada, impía o perversa, ¿verdad? Y si acaso alguien moriría por una persona muy buena. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo, quien también es Dios, es el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que murió en lugar de toda la humanidad, de una humanidad mala, una humanidad malvada, perversa, terca, desobediente, en mayor o menor grado, verdaderamente delante de los ojos de Dios, delante de la justicia de Dios, todos verdaderamente somos malos, somos malvados, somos perversos ante sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo, ¿verdad? Y bueno, con esto lo que quiero recalcar antes que nada es que Dios es un Dios sumamente bueno, es un Dios lleno de gracia, de compasión y de misericordia, sobre todo de gracia. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios que el Señor tiene hacia el hombre, ¿verdad? El haberse sacrificado por nosotros para comprarnos el perdón, la salvación y la vida eterna, pues es un regalo de gracia, es un favor inmerecido, ¿verdad? Obviamente el hombre tiene que hacer algunas cosas, como creer en Él, arrepentirse y rendirse para obedecerlo fielmente. Pero bueno, en general, la mayoría de las cosas que el hombre recibe de parte de Dios, que el hombre recibe de parte del Señor, pues verdaderamente es por puritita gracia, compasión y misericordia. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender y comprender de parte de Dios, ¿verdad? Así como Dios es un Dios de compasión, es un Dios de gracia, de misericordia, ¿verdad? Que da el favor inmerecido al hombre. También verdaderamente la palabra de Dios nos enseña, y lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que le da a cada quien lo que merece, lo que amerita, según sus obras, ¿verdad? Según su comportamiento, según el desempeño que la gente tenga en este mundo, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de los años quisiera comentar que Dios en su palabra nos enseña que Él, al ser un Dios de justicia, por medio de su palabra podemos comprender y entender que de parte de Dios, según lo que el hombre haga en su vida, según lo que siembre, ¿verdad? Si siembra obediencia, si siembra justicia, etcétera, etcétera, cosechará la gracia, el favor y la bendición de Dios. Y si no, bueno, pues va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber dificultades. Y bueno, hay algo que quisiera comentar. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo que yo tengo de conocer de Dios, ¿verdad? De Cristo, siempre me ha llamado mucho la atención, escuche esto, me ha llamado mucho la atención ver a gente que espera recibir de parte de Dios siempre bendiciones, favor, gracia, la mano poderosa del Señor extendida hacia ellos, ¿verdad? Y esperan recibir todo esto a pesar de tener un comportamiento que no es grato a Dios, que no va acorde a la voluntad del Señor, ¿verdad? Que están haciendo las cosas en contra de lo que Dios nos manda por medio de su palabra, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, porque de esa gente, porque yo creo que todos conocemos a alguien, que nos podemos dar cuenta que no están llevando una vida en concordancia, ¿verdad? En armonía con la voluntad del Señor, con la voluntad de Dios, que está escrito en su palabra, que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y así, aún así, mucha gente espera recibir la gracia, el favor, la bendición de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto es algo tremendo. Y no sé, ¿verdad? A veces no sabemos si es que esta gente que se dice ser cristiana o que son creyentes
o son muy ignorantes de que Dios, aparte de ser un Dios de misericordia, de amor, de compasión, también es un Dios de justicia, ¿sí? Y a lo mejor la gente ignora que Dios es un Dios de justicia, que le corresponde y le paga a cada quien según lo que sus obras ameritan, ¿verdad? O a lo mejor desconocen sus mandamientos o desconocen su voluntad. O a veces verdaderamente los cristianos pues somos muy sinvergüenzas, ¿verdad? Somos muy sinvergüenzas porque esperamos y creemos que podemos vivir como se nos da nuestra regalada gana, sin observar verdaderamente la santidad de Dios, la justicia, el amor de Dios. Y aún así, viviendo conforme se nos da nuestra regalada gana, esperamos ser bendecidos por Dios, ser bendecidos por el Señor, ¿verdad? Así como dijéramos, sembramos epazote y esperamos que, como dice por ahí, ¿no? Vulgarmente, siembras epazote y esperas cosechar rosas, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? O sea, verdaderamente no se puede. No se puede sembrar una cosa, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho que decía: ¿cómo le pides peras al olmo?, ¿no? O sea, no se puede esperar que Dios nos bendiga, que Dios nos dé una retribución de bendición, ¿verdad? De gracia, de prosperidad, de ayuda, etcétera, etcétera, y estar viviendo como se nos pegue nuestra regalada gana, que desafortunadamente muchas veces una gran parte del pueblo de Dios así vive, así vivimos, ¿verdad? Vivimos una vida frívola, una vida light, ¿verdad? Un cristianismo light, ¿verdad? En donde no tenemos un compromiso profundo con el Señor, hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana, ¿verdad? Y el único día que verdaderamente somos cristianos, que hablamos muy correctamente, etcétera, etcétera, es el día que vamos a la iglesia. Pero el resto de la semana en nuestra vida normal, ¿verdad? Sí nos comportamos más o menos, pero no somos enteramente santos y puros como el Señor espera que seamos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos tenemos en mente a alguien, ¿verdad? A lo mejor conocemos a alguien y tenemos en este momento en mente a alguien que se la puede pasar orando y ayunando, ¿verdad? Buscando que a través de la oración y el ayuno pueda recibir la bendición de Dios. Todos conocemos a alguien, a lo mejor así, ¿verdad? Que es una persona que es muy devota, ¿verdad? Que se la pasa orando, ayunando, lleva una vida religiosamente hablando muy rigurosa, ¿verdad? Y que a través de esa forma de vida religiosa que lleva, pues espera recibir la ayuda de Dios que tanto necesita para algún problema, ¿verdad? Poder resolver un problema verdaderamente de fondo, pues algo tremendo, ¿no? Que no se ha podido resolver y que sabe que solamente Dios le puede ayudar. Y resulta que entre más ora, entre más ayuna, a lo mejor entre más se congrega, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lee la Biblia, recita salmos, citas bíblicas, etcétera, etcétera, resulta que no reciben nada. Y dices, ¿por qué, no? ¿Por qué? Bueno, porque como vengo diciendo, Dios es un Dios de justicia y Dios tiene una forma de pensar en específico. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20, en la primera parte, ¿verdad? En la segunda parte, perdón. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 20, en la segunda parte, la traducción en lenguaje actual lo dice así, es una versión actualizada, dice: quien haga lo bueno, recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo, recibirá lo que merece su maldad. El Señor está diciendo, a ver, quien se comporte como a mí me agrada, quien cumpla y guarde mis mandamientos, quien me obedezca, ¿verdad? Me tema y me adore, ¿sí? Y sea a su vez, no solamente sea obediente conmigo, sino que esa obediencia se va a manifestar en su vida personal, en su vida social, familiar, ¿verdad? Su vida con el resto de la gente, con su prójimo. Dice, quien haga lo bueno, recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Pero dice el Señor, quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. O sea, quien se comporte mal, quien lleve una vida indebida, frívola, desobediente, hipócrita, a lo mejor religiosa, pues va a cosechar, ¿verdad? Y se recibirá lo que merece su maldad. Eso es lo que Dios dice. Y verdaderamente, déjeme decirle algo, este tipo de reflexiones o este tipo de enseñanzas a mucha gente no le gusta, ¿verdad? No le gusta que se les diga que Dios le va a pagar conforme le merecen, ¿verdad? Sea para bien o para mal. Y no les gusta porque prefieren creer que Dios es solamente un Dios de amor, ¿verdad? Porque dicen, no, Diosito es muy bueno, Chuchito es muy bueno y Él no castiga a nadie, Dios no castiga a nadie, ¿verdad? Que cada quien se castiga, ¿verdad? Y la vida te castiga, la vida te paga así. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante acerca de eso, ¿verdad?
prefieren creer por malas enseñanzas que Dios es solamente malas enseñanzas y más que nada una doctrina incompleta, una doctrina cristiana, una doctrina bíblica a medias, ¿verdad? Y que al fin y al cabo una verdad a medias termina siendo una mentira, una falsedad, algo falso, ¿verdad? Y mucha gente no le gusta que se le diga ni creer que Dios puede reprenderle o castigarle o le puede pagar de acuerdo a lo malo que esté haciendo, ¿verdad? Porque prefieren creer eso, ¿verdad? Que Dios es un Diosito de amor, Dios, ay, Diosito es tan bueno, Él no castiga, ¿verdad? Pero no entienden y no comprenden que así como Dios es amor, también Dios es justicia. O sea, Dios es justo, es recto, y la palabra de Dios nos enseña que Él le paga a cada quien según lo que ameritan sus obras, ¿verdad? Y bueno, y esto es muy triste, muy trágico y feo ver este tipo de comportamiento, este tipo de actitudes, este tipo de creencias en la vida de las personas, porque por así decirlo hay gente que por así decirlo se decepciona porque cuando no se están dando cuenta que están llevando una vida equivocada, una vida indebida, pues a pesar de que se la pasen orando, ayunando, suplicando, clamando, etcétera, etcétera, al no ver que la mano de Dios está con ellos, que el favor de Dios está con ellos, pues la gente muchas veces, yo he conocido gente que tenía o tiene esta ideología, ¿verdad? Que cree que Dios sea un Dios de justicia, sino que nada más es un Dios de amor. Y después de algún tiempo, cuando no ven, ahora sí que no ven claro, no ven efectiva la gracia y el favor de Dios en sus vidas, por el mal comportamiento que llevan, pues se decepcionan, se vuelven atrás, ¿no? Vuelven al mundo, a veces regresan al mundo, se apartan de Cristo, se apartan de la iglesia, o a veces no se van de la iglesia, pero se siguen congregando, pero llevan una vida pues totalmente apartada de la justicia de Dios, ¿verdad? De la santidad de Dios. Es algo triste, ¿verdad? Es algo triste. Y por otro lado, a veces duele el corazón y a veces hasta da coraje ver tanta ceguera y necedad en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de la gente cristiana, ¿verdad? Que no quiere comprender esto. No es que no lo alcance a comprender, sino que no lo quiere aceptar, no lo quiere asimilar, ¿verdad? A veces el Señor se la pasa exhortándolos, ¿verdad? Reprendiéndolos, llamándoles la atención por cualquier medio, por cualquier canal, ¿verdad? A través de una reflexión bíblica como esta, a través de la predicación en la iglesia, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que les habla a su mente, a su corazón y les exhorta, ¿verdad? Y no queremos hacer caso. Y no queremos hacer caso y preferimos estar ciegos, ¿verdad? Somos ciegos y necios y decimos, no, es que no sé por qué pasa eso, pero a veces el ser humano, el hombre, tiende a cegarse y a entercarse y decir, no, es que no creo que me esté yendo mal por mi causa, ¿no? Hay veces que a la gente verdaderamente no le va mal por su causa, pero muchas veces le va mal por su causa porque está cosechando lo que ha sembrado, ¿verdad? Si no entienden por las buenas que no deben de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces lo único que les queda será cosechar la justa retribución de parte de Dios por sus malos actos. Un ejemplo de retribución, ¿sí? Y esto es un principio bíblico, es un principio eterno, un principio divino. Un ejemplo de los tantos que hay. Por ejemplo, Dios dice en su palabra en el libro de Proverbios, un ejemplo, que el que es diligente y esforzado en su trabajo, pues nunca va a pasar necesidad ni escasez ni pobreza, sino que siempre tendrá comida en abundancia y aparte de eso tendrá la gracia y el favor de Dios y de la gente. Porque por un lado eso que ha sembrado, ¿verdad? Trabajo esforzado, diligencia, pues eso va a generar un buen nombre, va a generar una buena impresión delante de la gente y por un lado la gente va a ser agradable delante de Dios y Dios lo va a ayudar a que prospere más, ¿verdad? A que sea más próspero, a que crezca más en el área, por ejemplo, de la economía, y aparte de eso la gente lo va a tener en gran estima porque van a decir, no, mira, fulano de tal verdaderamente es muy trabajador, es bien hecho, aquí en México decimos es muy chambeador, ¿verdad? O sea que es muy trabajador, ¿no? Es bien hecho, o sea, es diligente, ¿no? Entonces la gente le cae bien un tipo de persona así y la gente siempre va a estar congraciado con esa persona. Pero Dios dice en su palabra, y es la verdad, y así sucede, que quien es perezoso y negligente en su trabajo, en sus asuntos, ¿verdad? Dice en el libro de Proverbios que la miseria y la escasez lo asaltará como hombre armado
que lo dejará en la pobreza y la necesidad extrema, ¿sí? Y esto es una verdad, porque por un lado, si no trabajas, pues cómo vas a cosechar un salario, por ejemplo. Si no te dedicas en tu negocio, ¿verdad?, a esforzarte porque tu negocio crezca, ¿verdad?, porque tengas más, a lo mejor más clientela, por hacer bien las cosas para que la clientela regrese satisfecha, contenta, ¿verdad?, regrese a buscarte, pues obviamente cómo vas a tener, por ejemplo, conozco gente, ¿no?, que tiene, bueno, conozco a alguien en especial que tiene un negocio de cultura y belleza, ¿no? Como algo así como estético. Pero hay gente que conozco en mi trabajo y a lo largo de mi vida he conocido mucha gente que tiene negocios de estos, ¿verdad? Y hay gente que son muy bien hechos, y aparte de que son muy bien hechos, tanto mujeres como, pues no sé, como, bueno, usted sabe que en esto de las estéticas, ¿verdad?, del estilismo, a veces hay personas que son homosexuales, ¿verdad?, pero se les da, ¿verdad?, se les da. Pero conozco tanto mujeres como gente de este tipo que se dedica a eso, que hay unos que son muy buenos en su trabajo, son excelentes, y aparte son muy rectos, muy honestos, y pues cobran caro, barato, ¿verdad?, pero como hacen un excelente trabajo, la gente constantemente regresa con ellos a buscarlos, ¿verdad?, y siempre tienen se le llama una clientela cautiva, ¿verdad? Y aparte de eso los van recomendando a otros, y eso lo van recomendando a otros. Pero conozco también gente que está metida en este rubro, que no invente usted, son mal hechos, son cochinos, son sinvergüenzas, hace las cosas mal, ¿verdad? Y obviamente, pues nadie, como decimos aquí vulgarmente en México, ni las moscas se le paran. Es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es perezosa, negligente, mal hecha, ¿verdad?, pues siempre va a tener problemas, y en el caso de la economía, pues va a llegar a la pobreza, a la necesidad, a la escasez, y todo es producto de lo que ha sembrado en su vida. Porque puede haber gente, por ejemplo, que empieza a hacer las cosas bien hechas, pero como ya ha sembrado una mala reputación, va a ser difícil que se levante, ¿verdad?, va a ser difícil que tenga pues una mejoría en su economía o en su clientela, ¿verdad? Y verdaderamente, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los ojos del Señor y de la gente, ¿verdad?, del buen sano juicio de la gente, pues no se puede esperar recibir ni la bendición de Dios y del hombre, del ser humano, y ser perezoso y negligente. O sea, no se puede esperar que si eres perezoso, negligente, mal hecho, vayas a recibir tanto la gracia y el favor de parte de Dios, como vayas a recibir la gracia y el favor de la gente. O sea, no se puede. Porque por un lado, Dios no bendice a los flojos y a los mal hechos, a los negligentes, y tampoco la gente le agrada ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque por un lado, Dios en su palabra nos enseña que Él prospera y bendice a los que son trabajadores, a los que son diligentes, y les ayuda a que tengan más en abundancia y que tengan buenas cosas, ¿verdad? Yo he visto muchos casos de gente que puede ser pobre, ¿verdad? Puede ser tener escasos recursos, pero yo conozco mucha gente. Yo creo que usted también debe de conocer a alguien, mucha gente que son verdaderamente bien trabajadores, como decimos acá en México, bien luchones, ¿verdad?, bien fieles, bien rectos, bien honestos, y a poquito empiezas a ver cómo Dios les empieza a prosperar, a bendecir, hasta que alcanzan un nivel superior. ¿Por qué? Porque lo que han sembrado están cosechando, ¿verdad? Eso es un principio eterno y divino. Ahora, escuche, también quiero comentar algo, ¿verdad? Lo que se siembra se cosecha. Si siembras diligencia en tu vida, ¿verdad?, si siembras justicia en tu vida, si siembras santidad, si siembras trabajo, etcétera, etcétera, pues te va a ir bien. Generalmente te va a ir bien, ¿verdad? Pero también es bien cierto que este mundo es un mundo caído en el pecado, es un mundo en el cual abunda la maldad, y aparte de eso, bueno, pues para de malas tenemos la persecución del diablo, ¿verdad? Es bien sabido que en medio de este mundo caído, la gente justa y sabia no siempre van a tener una vida sobre un lecho de rosas. No todo siempre va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Porque, pues, por un lado, como decía yo, tendremos que luchar contra la maldad, la envidia de la gente. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que pasar también los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones. Las pruebas que son parte del crecimiento cristiano, pruebas que vienen de parte de Dios. Dificultades que no son producto
de nuestra maldad, ¿verdad? De nuestra iniquidad o de nuestra negligencia espiritual y personal, sino que son pruebas que Dios permite, que el Señor permite, tribulaciones, ¿verdad? Para que nosotros vayamos madurando y creciendo espiritualmente. También hay que comentar eso, porque el justo y el sabio no siempre su vida va a ser perfecta y sin problemas, también, ¿verdad? Pero la diferencia, escuche, la diferencia con respecto a esto de sembrar bien en nuestra vida, de sembrar obediencia para Dios, para el Señor, para que nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos fieles y obedientes a nuestro Señor Jesús, entonces la diferencia es que a pesar de que tengamos que pasar por pruebas y tribulaciones que son, como decía yo, producto de la obra de Dios en nuestras vidas para nuestro crecimiento y edificación, la diferencia de esto es que el que es justo, el que ha vivido en justicia, en santidad, en amor a Dios, ¿verdad? Y en amor al hombre, es que siempre el justo y el sabio siempre tendrá al Señor, a Cristo Jesús, de su lado en cada tribulación y prueba de su vida. Vuelvo a repetir, la diferencia, ¿sí?, en esto de que a veces vienen pruebas contra una persona que no es así, ¿verdad? Que no es justa ni es sabia, ni es obediente al Señor. La diferencia radica en que cuando tengas que pasar por una prueba, sea una prueba de parte de Dios o sea un ataque del mundo, ¿verdad? Del diablo, de la gente que te rodea, la diferencia es que el Señor siempre estará a tu lado, ¿verdad? Él siempre estará a tu diestra, como dice la palabra, y te contestará rápidamente y saldrá pronto en tu auxilio para ponerte a salvo de las pruebas y librarte, ¿verdad? ¿Sí? Sacarte adelante, como se dice vulgarmente. Por ejemplo, escuche lo que dice Isaías 58, versículo 9 al 6. Dice, hablando el Señor, ¿verdad? A través de Isaías, dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que estén encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan de su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, versículo 9, escuche cómo dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. ¿Y por qué dice Dios aquí en su palabra a través de Isaías que Él les contestaría, ¿verdad? Que Él los rescataría inmediatamente a su pueblo por la forma justa y ordenada que ellos adquirieran, ¿verdad? Porque en este periodo del tiempo de Isaías, el pueblo de Israel estaba muy corrompido y el Señor los estaba reprendiendo ahí a través de Isaías. Y esto habla específicamente a través del ayuno. Porque dice ahí en ese capítulo que el pueblo de Israel se quejaba y decía, ay Señor, ¿por qué no contestas a nuestros ayunos? Nosotros nos afligimos y ayunamos y tú no nos contestas. Y el Señor les contesta, les dice, ¿y ustedes creen que acaso que me agrada su ayuno, verdad? Ayunan, ¿verdad? Se visten de ropa áspera, agachan la cabeza como junco y andan ahí todos como guajolote con el moco caído, ¿verdad? Pero en ese día se andan peleando y andan haciendo lo que se les da su regalada gana, ¿verdad? Y pues a mí no me honran ni me respetan para nada. Dice, esa no es la clase de ayuno que yo quiero. Y verdaderamente, si ustedes van a ayunar o me van a buscar, aparte de eso, quiero que sean justos con la gente, que sean misericordiosos, que ayuden a los necesitados, a los hambrientos, ¿verdad? Que vistan a los desnudos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de mi parte, su salvación llegará así inmediatamente, ¿verdad? Sus heridas serán sanadas, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes llamen, entonces yo les voy a responder inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la siembra y a la cosecha, cuando la gente, sea cristiana o no sea cristiana, ¿verdad? Pero principalmente la gente cristiana, siembra en su vida correctamente, o sea, siembra obediencia a los mandamientos, siembra una vida justa, recta, noble, honesta, delante de Dios, en amor, ¿verdad? En pureza. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las calamidades o las pruebas de la vida, ¿verdad? Las pruebas que Dios nos pone, y clamemos a Dios, clamemos al Señor, ¿sí? Entonces el Señor nos responderá inmediatamente y nos ayudará a salir adelante. Pero cuando la gente
que no lleva una vida de obediencia, de justicia, de santidad, de pureza, de amor, etcétera, etcétera, cuando clamen podemos entender que nada más y nada el Señor les va a responder, ni les va a querer escuchar, ni les va a ayudar, ¿verdad? ¿Sí? Ni les va a ayudar. ¿Por qué? Porque están cosechando, lo que están cosechando es desde el juicio y la disciplina de parte de Dios. ¿Sí? Y algo más tremendo, ¿verdad? Que si la gente sigue empecinada, ¿verdad? Si la gente sigue eneciada en persistir en su maldad, en su perversidad, entonces lo que van a hacer es acumular y cosechar más azotes y juicios más duros para su vida, ¿sí? Que en muchas ocasiones, como dice el libro, el capítulo 28 de Deuteronomio, muchas veces la gente se pasa a traer, como decimos aquí vulgarmente en México, como los caballos que se pasan a traer a la gente entre las patas, ¿verdad? Se los llevan entre los pies a la familia. Muchas veces hay gente que es tanta su maldad, es tanta su iniquidad, su perversidad, su desobediencia, ¿verdad? A Dios, al Señor, su mal comportamiento con la gente, que a veces ese comportamiento malvado y pecaminoso lo viene cosechando también su familia. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 20, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, hablando de la idolatría, bueno, dice, no te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Esto habla de desobediencia, ¿verdad? La idolatría tiene que ver con adorar a otros dioses, y eso definitivamente tiene que ver con ir en contra de la voluntad de Dios, violar sus mandamientos y ser terco, rebelde e infiel al Señor. Dice, no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Punto y seguido. Porque yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mire, Dios dice en su palabra, en otra parte de su palabra dice, allá más adelante dice, porque yo hago misericordia por millares a los que me obedecen, ¿verdad? Pero en esta porción Dios le está hablando a su pueblo, no le está hablando a la gente del mundo, ¿verdad? Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios, a Israel. Nosotros también somos, junto con Israel, somos parte del pueblo de Dios. Y Dios le está hablando de su pueblo en esta porción, que cuando su pueblo violara sus mandamientos, se fuera en pos de dioses ajenos, ¿verdad? O sea, llevar una vida contraria totalmente a la voluntad de Dios. Entonces el Señor, otras versiones dicen, que Él visitaría la maldad de los padres sobre los hijos. La palabra visitar ahí en el hebreo es una palabra que da a entender con respecto a Dios, acerca de la obra de Dios. Visitar en el hebreo tiene que ver con la obra de Dios o de una persona importante, ya sea en contra o a favor, ¿sí? De una persona X, una persona en especial, ¿verdad? Entonces podemos entender que cuando el pueblo de Dios se revela y lleva un mal comportamiento, no un comportamiento correcto, como Dios demanda, ¿verdad? Justo y santo como Dios demanda, y nada más hay a medias, ¿verdad? O de plano somos muy malos, muy perversos, entonces Él va a extender los pecados de los padres sobre los hijos, va a hacer que la maldad de los padres tengan consecuencias sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es una cosecha, es una maldición. Es una cosecha de maldición sobre tu parentela. Eso es algo muy tremendo. Es cierto que las maldiciones generacionales, cuando venimos a Cristo, se cortan. Tú puedes venir arrastrando algo de parte de tus papás, tus abuelos, ¿verdad? Cosas malas que hicieron, pero cuando vienes a Cristo en ese momento, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿verdad? O sea, ahí se acaban las maldiciones y los castigos por el pecado tuyo y de tus ancestros. Pero cuando ya estando en Cristo, siendo parte del pueblo de Dios, entonces, si no tenemos cuidado, podemos cosechar, más bien, bueno, sí, podemos cosechar nosotros y nuestras generaciones cosecharán juicio de parte de Dios por nuestra culpa. ¿Sí? Eso es una tremenda realidad. ¿Por qué? Porque lo que se siembra ante el Señor, ¿verdad? Eso se cosecha y se recibe. Y hay aguas, porque yo conozco familias de gente cristiana, ¿verdad? Que el papá, la mamá, ¿verdad? El matrimonio, muy buenos cristianos, santos, justos, amorosos, o sea, lo que debe de ser un cristiano. Y sus hijos, sus nietos, y a veces hasta cuando ya tienen bisnietos,
ha habido una cosecha de bendición en sus vidas, ha habido una cosecha de gracia y favor de parte de Dios. Pero también hay casos en los cuales el papá y la mamá, ¿verdad? Pues son tremendos, son aleluyos, que no se les puede llamar cristianos, sino cristinos, ¿verdad? No son hermanos, sino que son primos. No son ovejas, sino que son cabras, ¿verdad? En la iglesia, amén, aleluya, gloria al Señor. Pero fuera de la iglesia, y a veces dentro de la iglesia, ¿verdad? Son unas fichitas, son tremendos. Entonces, ¿qué pasa después, verdad? Que si no se componen, ¿verdad? Pues no tienen la gracia y el favor de Dios, y muchas veces sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos, ¿verdad? Hasta sus tataranietos vienen cosechando la maldad de sus ancestros, ¿verdad? La maldad de sus padres, como dice aquí la escritura, y esto hay que tener mucho cuidado. Si nosotros amamos a nuestra familia, también por nuestra familia nos debemos de santificar, porque si no va a haber serios problemas. Ahora, antes de concluir con esto, quisiera hacer un breve apartado aquí en esto de lo que de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que sembramos ante el Señor va a ser lo que vamos a cosechar. En el mundo hay una creencia tonta, hueca, falsa, ¿verdad? Absurda, algo que se le conoce como el karma, la creencia del karma o la doctrina del karma. ¿Qué es el karma? A lo mejor usted ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué es el karma según quien predica esto, verdad? Bueno, según los promotores del karma, según ellos, el karma es una fuerza generada por las acciones del individuo. Y ellos dicen que esta fuerza o energía determina tanto la retribución que deben de tener en este mundo, de su vida en este mundo, como las condiciones de vida que tendrán en la próxima reencarnación, porque esto del karma tiene que ver con ese pensamiento falso y herético de la reencarnación. Hace creo unas 2 o 3 semanas hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Si existía la reencarnación o no, ¿verdad? Y concluíamos que esto es totalmente falso. Pero entonces, esto del karma, ellos dicen, es que cuando tú tienes buenas o malas acciones, esto genera una fuerza, ¿verdad? Genera una energía que va a determinar la retribución, o sea, lo que vas a cosechar, ya sea en este mundo y cuando reencarnes, cómo te va a ir. Los hindúes y los budistas son los que principalmente creen en esto del karma, ¿verdad? Y bueno, en la actualidad los metafísicos, los nuevaeristas, ¿verdad? Los de la nueva era tienen esta idea, ¿verdad? Y la idea principal del karma es que si tú sufres en esta vida, escuche, según los que predican y enseñan lo del karma, es que si sufres en esta vida es porque es la consecuencia de tus malas acciones, tanto en la vida pasada antes de reencarnar nuevamente, como las malas acciones en tu vida actual, ¿verdad? Que están generando una mala energía que ahora está moldeando tu vida, está moldeando tu existencia de forma perjudicial. Y por lo tanto esto está produciendo tragedias, sufrimiento, desgracias, broncas, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto ellos dicen que quien quiera tener un buen karma, ¿verdad? Esa buena energía, esa buena vibra, ¿verdad? Que te va a traer buenas cosas, porque eso es lo que usan. Es que ahora ya no le llaman tanto karma, ¿no? Sino la buena vibra, la buena energía, ¿no? Quieres tener una buena vibra, o sea, un buen karma. En esta vida y en la vida futura, cuando reencarnes, entonces debes de hacer puras cosas buenas, ¿verdad? Puras acciones buenas para cosechar buen karma en esta y en la otra existencia. Y esto verdaderamente, cuando te pones a pensarlo, aún sin ser cristiano, esto es algo totalmente bobo, fatuo, ¿verdad? Absurdo, ¿sí? Porque esto se basa en la acción, ¿verdad? De la energía del cosmos sobre la gente. Ellos dicen que el cosmos, lo que tú siembras, ¿verdad? Lo que tú haces, el cosmos lo recibe y el cosmos te lo va a regresar, sea para bien o sea para mal. Y esto es algo totalmente tonto, ¿verdad? Bruto hasta la pared enfrente, porque ellos creen que algo inanimado como una energía, como el universo, ¿verdad? Algo que verdaderamente el universo tiene movimiento y todo, pero no tiene vida. O sea, no son seres, el universo no es un ser viviente, ¿sí? Ellos creen que algo inanimado y sin vida le puede dar retribución a alguien, ¿verdad? Puede hacer una obra en favor o en contra de las personas, del mundo, ¿verdad? Y obviamente eso definitivamente va en contra de la ley de la lógica, ¿verdad? Es algo ilógico cómo pensar que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un plato, ¿no? Es como pensar que yo tengo aquí este plato y que si yo hago algo malo,
el plato me lo va a retribuir dándome un golpe, ¿verdad? Dándome un trancazo en la cara, ¿no? Es algo así bobo totalmente, ¿no? Pero bueno, la gente cree en esto, ¿no? Es algo ilógico, es algo que algo sin vida ni conciencia no puede hacer esto. Es como por decir, cuando escucho esto y la primera vez que escuché me puse a pensar, bueno, es que la energía, ¿verdad?, del cosmos te va a castigar o te va a premiar. Ajá. Y esto es como por ejemplo por decir, si yo me porto mal, la electricidad, el agua, permítame tantito porque tengo que hacer aquí un ajuste técnico. Ya está. Sí, vuelvo a repetir, esto es como por ejemplo por decir, si yo me porto mal, la electricidad, el agua, las rocas, el viento, por ejemplo, me va a castigar, ¿verdad? Y si me porto bien, cualquiera de estos elementos u otras cosas me van a hacer un bien. O sea, es algo totalmente absurdo. Y definitivamente tal cosa no existe. O sea, es algo que no existe, ¿sí? Lo que sí es cierto es que hay un Dios trino, ¿verdad? Un Dios que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una Trinidad, ¿verdad? Ahí, que están al pendiente de la vida de las personas. La Biblia nos enseña que el Señor, ¿verdad?, que Dios está al pendiente de la vida de cada ser humano, ¿sí? Crean en ellos o no crean en ellos, y que ellos le darán lo que ameriten sus acciones, sea para bien o sea para mal. Si su vida es justa, recibirán cosas, una justa retribución, y si sus obras son malas, pues obviamente tarde que temprano ellos le van a pagar de acuerdo a su injusticia. Por ejemplo, escuche lo que dice la Biblia, escuche cómo dice Job 34 verso 11, dice: Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece, ¿sí? Proverbios 24 versículo 12, no te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida de tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Esto es palabra de Dios y es lo que Dios está hablando. Es lo que Dios dice por medio de su palabra. Romanos capítulo 2. Permítame tantito. Capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso... Espérame tantito porque aquí ya me hice bolas. Romanos capítulo 2, verso 6 al 8 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Y en esta porción bíblica también, ¿verdad?, el libro de Romanos dice que Dios le pagará a cada quien según lo que hagan, ¿verdad? Si lo quieren agradar, si desean obedecerlo y lo obedecen, ¿verdad? Si hacen las cosas que Él agrada, pues Dios les va a bendecir, Dios les va a ayudar, Dios les va a favorecer. Pero también nos dice aquí que el Señor derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, o sea, egoístamente, y se niegan a obedecerlo, y aparte de eso, pues andan en la maldad, ¿no? Andan ahí metidos haciendo cosas malas. Entonces, esta es la verdad. Por lo tanto, no existe tal cosa como enseña el karma, ¿verdad? Que el karma te retribuye, la energía del cosmos te va a retribuir, ¿verdad? Las malas acciones, la vibra que si tú siembras buena vibra te va a ir bien, y si siembras mala vibra te va a ir mal, ¿verdad? Eso no es cierto. Tampoco no hay tal cosa como que eso que se dice que Dios no castiga, que la vida es la que te castiga, ¿verdad? No es cierto, la vida no paga, la vida no es así. El que paga, o los que pagan, o los que retribuyen a las personas según lo que hagan o lo que hayan hecho, y en esta vida, porque no hay reencarnación, ¿verdad?, es Dios, es el Señor, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y verdaderamente el Señor es el que le paga con creces a cada quien según lo que merezca, ¿sí? Bondad, misericordia por su justicia, o juicio y retribución por su maldad. Y bueno, ya casi para concluir, quisiera yo comentar algo, una realidad muy triste en los últimos tiempos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto que es muy triste, es trágico, ¿verdad? Y aparte perjudicial, es que a mucha gente cristiana que ha llegado a los pies de Cristo, que ha llegado al cuerpo de Cristo, que ha llegado a la iglesia, a mucha gente en muchos lugares
se le enseña una falsa idea evangélica proveniente del humanismo y del catolicismo. Esta idea es algo que está muy arraigado dentro del catolicismo, ¿verdad? Que es parte del humanismo, de la filosofía humanista. Y esta idea dice que Dios no castiga porque el Dios de los evangelios es amor. Y una vez, hace tiempo, cuando me puse a leer y encontré esto, me dije, caray, ¿cómo está esto? Y esta idea dice que el Dios de los evangelios, el Dios que se presenta y se manifiesta en los evangelios, no castiga porque es amor. Y si hay castigo es porque la vida es la que te castiga. O sea, esta es la famosa ley del karma, pero disfrazada, ¿verdad? No es otra cosa. Y muchos pseudoteólogos dentro del mundo católico y aún dentro del mundo evangélico, ¿verdad? En algunas denominaciones, principalmente como las reformadas y las carismáticas que proceden directamente de la Gran Ramera, ellos dicen, ¿no? Dicen lo siguiente: en el Nuevo Testamento ya no aparece el término castigar. Ellos dicen, es que en el Nuevo Testamento el juicio y el castigo era para el Antiguo Testamento, porque la letra mata, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento sí estaba el término castigar, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento ya no aparece esto, según es lo que dicen ellos, ¿verdad? Porque el propósito, según ellos, el propósito del castigo es hacer sufrir, ¿sí? Y no es lo mismo que disciplinar. Porque según ellos dicen y piensan que el Dios de gracia, misericordia y compasión sí disciplina, pero no quiere destruir, no quiere castigar, ni mucho menos hacer sufrir, ¿verdad? Y estos argumentos, cómo se han metido dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cristianismo evangélico actual. Y esto es una tontería sumamente, ¿verdad? Es una brutalidad tremenda, ¿verdad? Porque no sé si no se dan cuenta que uno de los propósitos de la disciplina, cuando la Biblia dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? El capítulo 12, dice que cuando Dios recibe a alguien por hijo, dice que lo disciplina y que lo azota, o sea, que lo castiga. La palabra azotar ahí en Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7, la palabra azotar en la Reina Valera es la palabra mistigó, que significa flagelar, golpear con un látigo, castigar y disciplinar también, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Y esta idea de que Dios no castiga, sino que no es lo mismo castigar que disciplinar, pues es totalmente errónea, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo mismo, es una tontería, es un grave peligro enseñar esto, y aparte eso es diabólico, porque no sé si usted, ¿verdad?, cuando era niño y su papá y su mamá lo disciplinaban y le daban sus buenos cinturonazos, sus buenos chanclazos, sus buenas nalgadas, pues usted sufría, ¿verdad? Sufría porque le ardía la piel, ¿verdad? Le ardían las pompas o le ardían las piernas porque usted había hecho algo malo y su mamá le había sonado a lo mejor con un cinturón, o le había sonado con un pedazo de manguera, ¿verdad? Con el cable de la plancha, ¿verdad? De la lavadora, órale, por estar de canijo. Y pues usted sufría, lloraba, se retorcía de dolor. Pero obviamente esta disciplina pues era para que nos corrigiéramos porque andábamos haciendo lo malo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una tontería decir que no es lo mismo castigar que disciplinar, porque al fin y al cabo, la disciplina, el propósito es afligir, ¿verdad? Producir dolor, sufrimiento, para que los niños, o en este caso los hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, y alguien dijo, ¿y por qué Dios castiga y por qué Dios disciplina? Pues porque venimos del mundo muy mañosos, verdaderamente, ¿verdad? Tenemos muy malas mañas, malos hábitos que todavía necesitan sernos quitados o corregidos, ¿verdad? Entonces el Padre Celestial y el Señor Jesucristo también tienen que disciplinarnos. Y verdaderamente, al fin y al cabo, la disciplina y el castigo es lo mismo. Pero esta gente dice, no es cierto, Dios es amor y Dios no castiga. Cada quien se castiga solo. Esto es una tontería, esto es una bobada. Es una babosada, porque eso es, como acabo de mencionar, la ley del karma, pero disfrazado, ¿no? O sea, no es así. La verdad de las cosas es que hay un Dios que le da a cada quien lo que merece. Si se comporta bien, le va a bendecir, y si vienen pruebas y dificultades a su vida, le va a socorrer inmediatamente porque es de su agrado. Y si no, le va a castigar y le va a disciplinar, ¿verdad? Va a hacer que la persona coseche juicio, castigo, disciplina y a veces hasta destrucción. Y bueno, quisiera terminar esta reflexión bíblica con una historia. Hace muchos años recuerdo que se contaba una historia
una historia de una persona que era creyente asiduo a la iglesia, ¿verdad? Un asiduo congregante, se congregaba constantemente. Esta persona era muy devota, muy servicial en su congregación, ¿verdad? Era una persona que pues era también daba ofrenda, bueno, no sé si daba ofrenda o diezmo, pero el caso es que ayudaba mucho a la obra de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, como decimos vulgarmente, por decirlo así, era el tipo de cristiano que todo pastor quisiera tener, ¿verdad? Muy metido en la obra, no faltaba. Cuando pasaba a orar, oraba muy bonito, y esta persona se sabía muchas citas bíblicas y versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Devoto, servicial y no faltaba a la iglesia. Pero esta persona contaba que era una persona que prestaba dinero a rédito, ¿sí? Y normalmente, generalmente, a pesar de ser cristiana y a pesar de que prestaba dinero a rédito, generalmente dicen que cobraba intereses muy altos esta persona. Y cuando por alguna de malas la gente ya no le podía pagar, entonces les embargaba las cosas que le habían dejado como prenda, ¿verdad? Si le habían dejado un coche, se los quitaba. Si le habían dejado una joya, ya no se las devolvía, porque le decía, mira, ya tu cuenta, ya los intereses ya superaron lo que te presté, ¿verdad? ¿Me pagas todo? O bueno, alcanzas, la voy a vender y, por ejemplo, si una joya costaba 20,000 pesos, mira, ya con los intereses me debes 15,000. ¿Me paga los 15,000 ahorita o te esperas a que la venda y te doy el resto, ¿no? Y al fin y al cabo era una persona, era un usurero, en pocas palabras, a pesar de que era muy aleluya. Y bueno, y les quitaba sus casas, o sea, ya se había hecho de mucho dinero, tenía una buena posición económica nada más de la usura, de prestar dinero a rédito, con altos intereses, ¿sí? Y se cobraba, a veces, como decimos vulgarmente, se cobraba a lo chino. Y también cuentan que esta persona en su familia era una mala persona, era muy agresiva, hiriente, maltratadora, manipuladora de sus hijos, ¿verdad? Siempre quería manipular la vida de sus hijos, controlarlos, que hicieran lo que esta persona quería, ¿verdad? Siempre quería meter la cola en sus asuntos, y ya eran sus hijos, ya eran grandes, en sus matrimonios, ¿verdad? Los quería controlar, quería que sus matrimonios y sus familias vivieran como a esta persona se le daba su regalada gana. Eran unos pleitazos, obviamente, ¿verdad? Quería tenerlos controlados en todo, y pues como los tenía bajo su techo, porque pues era una persona rica, y aparte de eso, pues su casa era grande, y en su terreno tenía un terreno grande donde les había dado, dentro de su mismo terreno les había dado pues una parte del terreno para que hicieran sus casas, pues los querían controlar y manipular, ¿verdad? Y cuando no se dejaban, pues les iba como en feria, a pesar de que era aleluya. Y aparte de eso contaban que esta persona como persona era tremenda, era mala, intrigosa, chismosa, maliciosa, oportunista, aprovechona, iracunda, vengativa, etcétera, 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 etcétera. Como consecuencia, obviamente, ¿verdad? Como consecuencia de cosecha, pues estaba sufriendo muchos problemas muy fuertes como personales, ¿verdad? Sufrimientos, angustias, tensiones, depresiones, ¿verdad? Y después empezó a vivir tragedias familiares, cosas feas en su familia, accidentes en sus hijos, dificultades muy, muy graves en su vida personal, en su vida familiar, en el matrimonio de sus hijos, y cosas muy vergonzosas, porque se habla inclusive que había adulterio de parte de sus nueras y de sus yernos, ¿verdad? Perdón por esa expresión, pero los agarraban de mencitos los yernos y las nueras, ¿verdad? Sus hijos e hijas, ¿no? Cosas muy feas que vivía esta familia, ¿no? Y pues sus nietos tenían nietos con serios padecimientos de salud, y bueno, muchas cosas feas y dolorosas que estaba viviendo esta persona, ¿verdad? Y trágicamente también, esta persona se dice que empezó a padecer del corazón, empezó a tener problemas del corazón, y después le cayó diabetes, y al final enfermó de los riñones. Y no sé si usted lo sepa, pero Deuteronomio capítulo 28, verso 20, habla acerca de que entre las maldiciones por el pecado y la desobediencia también habla de las enfermedades degenerativas, ¿verdad? Y bueno, y esta mujer, porque era una mujer, y lo bueno que esa persona no era de aquí, ni de este país,
Esa mujer clamaba y clamaba y clamaba a Dios, ¿verdad? Porque el Señor le ayudara a solucionar sus tribulaciones, sus angustias. Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Aparta al devorador de mi vida. Reprendo al devorador, ¿verdad? Y, Señor, ayúdame, extiende tu mano poderosa. Y clamaba, lloraba, gemía, ¿verdad? Y en cada culto, siempre pasaba al frente a pedir a la iglesia oración por ella y por su familia. Suplicaba por sanidad y restauración para ella, para su familia. Hasta que llegué, tanto era la tribulación, ¿verdad? Tanto era la cosecha que estaba sufriendo, que llegó el punto de decirle a Dios, decirle al Señor: Señor, ¿por qué no me quieres oír? ¿Por qué no me oyes, Señor? Si yo creo mucho en ti, yo te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te sirvo, doy para tu obra, Señor. Y bueno, no pasó mucho tiempo, cuentan que alguien que la conocía muy bien, alguien que sabía perfectamente cómo era su vida, le dijo, porque ya sabe que a veces somos prudentes, ¿verdad? Por no decir miedosos, con mucha prudencia le dijo: hermana, se me hace que muy probablemente esto que usted está sufriendo es porque está cosechando el fruto de sus malas acciones. De todo lo que usted ha estado haciendo mal, mira, ha hecho esto. No, hombre. ¿Para qué se lo dijo, verdad? Lo insultó cristianamente. No, me acuerdo de ese testimonio. Le dijo: tú eres un fariseo, legalista, que tú condenas a la gente y tú no has entendido que no debemos de condenar ni juzgar a nadie. Tú eres un hijo de Satanás que me quiere engañar, ¿verdad? Me quiere confundir. ¿Cómo va a ser eso que yo voy a estar cosechando juicios si yo soy muy devota? No puedo ser mala, ¿verdad? Nunca falto a los cultos, siempre oro, no dejo de servir, no dejo de dar ofrenda. No te me vuelvas a acercar a mí, pagano, hijo del diablo, ¿verdad? Lo reprendió, lo ató y lo machacó, yo creo. Y bueno, contaba esta persona que contaba este caso, este testimonio, que pues las cosas nunca se compusieron, ¿verdad? Y nunca ni encontró sanidad ella, ni encontró sanidad ni para sus nietos, ¿verdad? Ni hubo restauración en la vida de sus hijos, de sus matrimonios, los matrimonios de sus hijos, ni en la vida de sus hijos, sino que las cosas se empezaron a poner cada vez más feas hasta que vino una devastación tremenda, ¿verdad? Al fin y al cabo, esta mujer pues murió, muy enferma y en medio de muchos sufrimientos. Y la pregunta del millón aquí era, ¿no? ¿El Señor la pudo haber sanado y restaurado de todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sufriendo? Obviamente la respuesta es sí, porque el Dios en el cual nosotros creemos, el Padre, Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo, ellos conforman a una Trinidad, a un Dios todopoderoso. El Señor es todopoderoso y Él puede resolver cualquier problema, dificultad, angustia, enfermedad. El poder de Dios no se ha acabado. ¿Qué pasa cuando no hay respuesta, cuando no hay sanidad, ayuda? En el libro de Isaías el Señor dice: ¿acaso el brazo del Señor se ha acortado para salvar, verdad? ¿Acaso ya no les puedo salvar con mi poder? Dice: no es así. El brazo del Señor no se ha cortado para salvarlos y para librarlos, sino que son las iniquidades de ustedes las que hacen división entre ustedes y el Señor, ¿verdad? Entonces, esta mujer que no encontraba ayuda, no encontraba respuesta, no encontraba sanidad ni restauración, era precisamente porque era una cosecha por su propia iniquidad, sus malas acciones y todos los errores que estaba cometiendo. Y verdaderamente, a la luz de la palabra de Dios, podemos comprender, bueno, yo comprendí en ese momento, de acuerdo a lo que estaban enseñando, que el Señor sí lo hubiera podido sanar y restaurar de todo, ¿verdad? De todo a todo, si tan solo en esa etapa de su vida, ¿verdad? Y cuando el hermano le exhortó, ¿verdad? Le llamó la atención, por decirlo así. Si tan solo hubiera sembrado sabiduría, hubiera sembrado arrepentimiento, ¿verdad? Temor de Dios, santidad, justicia, amor por Dios y amor por el hombre, entonces muy probablemente hubiera cosechado de parte de Dios perdón, gracia, misericordia y el poderoso favor del Señor para ayudarla a sanar a ella y a restaurar su vida personal, familiar, ¿verdad? El matrimonio de sus hijos. Hubiera visto la gracia de Dios.
Pero desafortunadamente, como esta persona, muchas veces nosotros los creyentes, y sobre todo los que ya tenemos más tiempo, ¿verdad? Dice en Eclesiastés, dice que más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio que ya no acepta consejo. A veces cuando somos inmaduros, por esa misma inmadurez somos tercos, ¿verdad? Pero pues los azotes de la vida nos ayudan a corregirnos. Pero a veces hay gente que por tener tiempo de ser cristiano, tener tiempo de conocer la palabra, de tener tiempo de conocer el evangelio, de saber cómo ser aleluyo, ¿verdad? Pues muchas veces la gente ya no entiende, ¿verdad? Ya no quiere aceptar ni comprender la verdad, ¿verdad? Aquí en México tenemos un dicho que dice que chango viejo ya no aprende maromas nuevas, ¿verdad? Y eso es una verdad. A veces la gente cristiana evangélica que tiene muchos años de conocer, de creer en Cristo, de conocer del evangelio, pues ya no agarra la onda, ¿verdad? Y no quiere agarrar la onda porque pensamos que estamos bien, ¿verdad? Y estamos montados en nuestro macho, como decimos, no, yo estoy bien, yo no estoy mal. Ha de ser el diablo, ¿verdad? Ha de ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, ha de ser López Obrador, ha de ser el gobierno, ha de ser la élite, ha de ser infinidad de factores, pero yo no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a cosechar el fruto de su necedad y de su desobediencia. Y esto es algo muy tremendo. Por eso, amados hermanos, en esta noche les animo verdaderamente a que seamos sabios, a que seamos prudentes y diligentes, y que nos acordemos lo que dice el Señor en su palabra en Gálatas 6, que dice que de Dios nadie se burla, que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si siembra para agradar a Dios, a los deseos del Espíritu, obviamente va a cosechar vida eterna, ¿verdad? Bendición, paz, salud espiritual, física, etcétera, etcétera. Pero si sembramos para agradar los deseos de nuestra carne, de nuestro mal corazón, entonces vamos a cosechar, vamos a cegar destrucción. Esto es un principio inviolable. Y acuérdese de esto, la famosa ley del karma es una babosada que no existe en realidad. Existe un Dios que, como acabamos de ver ahí en Proverbios, ¿verdad? Y acabamos de ver en Job, existe un Dios que le da a cada quien lo que ameritan sus obras, lo que ameritan sus malas acciones o sus buenas acciones, ¿verdad? Y bueno, termino con una palabra final, ya para finalizar ahora sí. Una escritura que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12. Y me gustaría, si usted tiene por ahí su Biblia a la mano, si usted quisiera leerlo conmigo, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje actualizado, entendible y muy bien traducido. Es Primera de Pedro, Primera Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 12, donde el apóstol Pedro cita, en el versículo 10 cita una escritura de un salmo, ¿verdad? Una porción de un salmo. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 12, dice lo siguiente, escuche cómo dice. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición, ¿verdad? A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. El apóstol dice, miren, cuando la gente los maltrate, los insulte, les haga mal, no los maldigan, ¿verdad? No estén ahí malditos y el Señor te reprenda, ¿verdad? Y esto y el otro, no. Ah, sí, bueno, ok, está bien, vale, sí, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Que no, que tú eres esto, vale, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Ahí nos vemos, vale. Dice, porque a esto los ha llamado Dios. La Biblia enseña que nos ha llamado a bendecir y a no andar maldiciendo a la gente. Y escucha lo que dice en el versículo 10 en adelante hasta el 12, dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, aquí es donde está citando esta porción de un salmo, dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Versículo 12. Pues los ojos del Señor están sobre los que hacen lo justo y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Escuche, Proverbios 28:9 es una escritura que a mí me encanta porque dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Y a mí a veces me dicen, hermano, pastor, ore usted por mí, interceda por mí. Y yo siempre les digo, sí, yo oro por ti e intercedo. Nada más que te recomiendo
que te asegures que estés viviendo una vida de amor, santidad y justicia, porque si no, hasta mi intercesión por ti no va, Dios, el Señor no va a querer escuchar, ¿sí? Yo siempre le recomiendo eso. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, es un principio eterno y divino que está a lo largo de toda la palabra, ¿verdad? Toda la escritura. Versículo 12, vuelvo a repetir, dice, porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. En pocas palabras, cosechas lo que siembras. Si siembras obediencia, ¿verdad? Si haces lo bueno siempre, lo que es agradable a Dios de acuerdo a su palabra y a su voluntad, que está en la Biblia, ¿sí? El Señor te va a bendecir y aparte de eso sus oídos, ¿verdad? Van a estar atentos a tus oraciones, a tu clamor. Tienes un problema, una dificultad, porque acabamos de ver que no porque seas siempre justo y sabio, siempre te va a ir bien la vida, porque pues, hay maldad en el mundo y aparte de eso hay pruebas, ¿no? Que nos sirven para crecer. Pero la diferencia es que el Señor siempre va a estar atento a tu vida, siempre va a estar atento a tus oraciones, vas a clamar por algo y te va a responder, ¿verdad? Dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y esto es una maldición. Apartar el rostro, ¿verdad? Que Dios aparte el rostro de la vida de una persona es sinónimo de decir que Dios le quita la cobija, lo desprotege, lo abandona a su suerte. Hoy en la mañana estábamos platicando, mi esposa y yo, y estaba yo reflexionando, decía yo que estaba reflexionando de la vida de Judas. Eso es algo muy tremendo porque hay gente que dice es que Judas no fue salvo, ¿verdad? Judas no era salvo, ¿verdad? No había sido de los elegidos y no es cierto, ¿verdad? Y Judas nunca era de parte de los 12 discípulos, Judas nunca hubiera podido hacer milagros de parte de Dios o Dios hace milagros a través de él si él no hubiera tenido fe en Jesús, no hubiera creído en Cristo Jesús y no hubiera estado lleno del poder y la autoridad del Señor, ¿verdad? Y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Judas, verdad? Que tanto, como decimos aquí en México, tanto va el cántaro al fondo del pozo hasta que se queda ahí, ¿verdad? O sea, tanto pecó, que llegó el momento que en la última cena, ¿verdad? Cuando le da el Señor dice que remoja el pan, ¿verdad? Y se lo da, esto era era una forma de distinguir a alguien, ¿verdad? De decirle, tú eres muy importante para mí, remojar el pan y dárselo para que comiera, ¿verdad? Era una forma de decirle, tú eres muy importante, eres un invitado y muy importante, ¿verdad? El Señor, a pesar de que le dio la última oportunidad, le dijo, yo te aprecio mucho, te quiero mucho, pero como él endureció su corazón, entonces el Señor lo abandonó y más triste y terrible lo entregó a Satanás. O sea, permitió que Satanás se le metiera dentro de él y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha, amados hermanos. Lo que se siembra se cosecha. Si se siembra para bien, si se siembra en obediencia al Señor, del Señor vamos a cosechar bendición, vamos a cosechar paz, prosperidad, plenitud, gozo. Pero si sembramos desobediencia, pereza, negligencia, pecaminosidad, terquedad, necedad, vamos a cosechar destrucción, juicio, calamidad constantemente. Y por lo tanto, debemos de tener muchísimo cuidado, amados hermanos, con lo que sembramos en nuestra vida, porque lo que sembramos vamos a cosechar, como dice el apóstol Pedro. Si quieren tener muchos días felices y disfrutar de la vida, siembren correctamente, obedezcan al Señor, ¿verdad? Hagan lo que al Señor les agrada, entonces el Señor les va a bendecir y siempre va a estar atento a sus oraciones. Y si no, la van a pasar muy mal. Espero, amados hermanos, que esta reflexión bíblica de este día les haya sido de mucha bendición, de mucha edificación. Espero también, si ustedes tienen a bien, ¿verdad?, compartir esta reflexión bíblica con alguien más. Yo creo de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, que les va a ser de bendición. Si no están en esto, ¿verdad?, de estar sembrando mal, por lo menos les va a ayudar a prevenirse, ¿verdad?, de no hacerlo, de no sembrar equivocadamente en sus vidas, ¿verdad? Y si están haciendo mal, ojalá Dios mediante el Señor así lo permita, les conceda arrepentirse, ¿verdad? Les ayuda a arrepentirse, ¿sí? Les ayuda a que se vuelvan al buen camino para que no cosechen juicio, sino cosechen la gracia, el perdón y la misericordia de parte de Dios. Y amados hermanos, el deseo de mi corazón, como siempre, es que cada vez que el Señor nos permite, que el Padre Celestial nos permite dar una enseñanza, ya sea a través
a través de esta red social, que son una bendición también las redes sociales, ¿verdad? A través de la red social o en el culto, en forma presencial, siempre ha sido el deseo de mi corazón que las palabras que Dios ha puesto en mi corazón y que permite que salgan por mi boca sean de bendición, de edificación, tanto así como el Señor un día me bendijo con sus palabras. Y un día orando le dije: Señor, estoy tan contento y tan agradecido contigo por todo lo que has hecho, que yo te pido que tú pongas tus palabras en mi boca, en mi corazón, para bendecir la vida de las personas, así como tú me has bendecido a mí, ¿verdad? Y creo que hasta el día de hoy esa oración se ha cumplido, y ese es el mayor deseo de mi corazón, que cada reflexión, cada enseñanza, cada predicación, cada estudio que Dios me da, que el Señor me da para compartir con ustedes, amados hermanos, amado pueblo de Dios, siempre sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Que Dios me los bendiga mucho. Verdaderamente deseo de todo mi corazón que esto les haya servido como prevención, y si ustedes andamos, si por ahí alguno, y con todo respeto, andamos mal por ahí en algo, pues bueno, que en esta noche, a manera de exhortación del Señor, ¿verdad?, a través de este medio, pues volvamos al buen camino, ¿verdad? Volvamos al arrepentimiento, a la santidad, para no cosechar calamidad y juicio. Y si me permite, quisiera terminar este tiempo dando gracias al Señor, orando. Yo sé que estas reflexiones que Dios me da, a veces yo siempre digo: Señor, ¿por qué no me das a hablar de amor, de perdón, de misericordia, ¿verdad? Pero pues esto es lo que el Señor me da, y tengo que ser obediente con Él, ¿verdad? Que Dios le bendiga mucho. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, muchas gracias, Padre Santísimo Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por tu infinita bondad y misericordia, pues escrito está, y dice tu palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, Padre, no solamente nosotros vivimos de dinero, de comida, de cosas materiales en este mundo, sino también el hombre necesita vivir de tu palabra, del alimento espiritual, de tu santa y bendita palabra, que como dijo tu amado Hijo Jesús, nuestro amado Señor, que tu palabra es la verdad, que en tu palabra está la luz, ¿verdad?, la luz del hombre, ¿verdad? Y te damos gracias porque a través de tu palabra, Padre, a través de tu palabra y tu enseñanza, Señor Jesús, tú sigues pastoreando nuestras vidas, porque tu palabra nos dice que tú, Señor Jesús, eres el pastor supremo de nuestras almas. Tú eres el que guías y diriges nuestras vidas y deseas dirigirnos, pero aparte de que deseas dirigirnos y alumbras los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y tu doctrina, tu sana doctrina, tú quieres que te hagamos caso. Porque si bien es cierto, Señor, que tú eres soberano, Señor, que tú eres Rey y Señor, Rey, amo y Señor, Dios eterno, Cristo Jesús, verdaderamente tú no forzas a nadie, no obligas a nadie, porque tú eres un Dios de justicia. Y tú no obligas a nadie, porque eso sería injusto, obligar a la gente a hacer lo que no quieren hacer. Sin embargo, tú como Rey, Señor, nos marcas la pauta, nos marcas el camino, nos indicas la dirección por la cual debemos de ir y la dirección en la cual debemos de obedecerte, Señor, para nuestra bendición, Señor, porque verdaderamente el que te obedezcamos o no te obedezcamos a ti no te favorece a ti en nada, nos favorece a nosotros, Señor, y por eso te suplicamos, Señor Jesús, Jesucristo, Rey nuestro, Señor, que siempre te apiades de nosotros, que siempre tengas compasión, piedad y misericordia de nosotros, de tu amado pueblo, y nos ayudes a ser obedientes, a ser fieles y obedientes, comprometidos contigo, Señor, devotos, Señor, a ser mansos, sumisos contigo, humildes de corazón contigo, Señor, y reconocer que tú eres el amo, que tú eres el Señor, y que nosotros simplemente somos criaturas tuyas, somos esclavos, Señor, tuyos. Tú eres el Dios, tú eres el Rey todopoderoso, el Hijo de Dios, al cual el Padre Celestial estableció como la cabeza suprema de toda la humanidad, como el Maestro de maestros, el Rey de reyes y Señor de señores, eres tú, Jesús. Te damos gracias en esta hora y te suplicamos que siempre nos ayudes, Señor, a ser prudentes, pacientes, temerosos de ti y obedientes, Señor. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por tus infinitas bondades y misericordias, porque en esta noche, Señor, yo creo de todo mi corazón que es por tu misericordia, tu gracia y misericordia,
que tú estás permitiendo, Señor, transmitir esta reflexión bíblica, esta enseñanza que proviene de tu mismo corazón a tus niños y niñas, a tus hijitos y a tus hijitas amadas, Padre, porque no quieres que tus hijos cosechemos tu juicio, tu destrucción, Señor, tu quebrantamiento. Tú quieres que cosechemos bendición, Padre, y por eso nos exhortas y nos animas a obedecerte. Pero también estamos sabidos y entendidos que si sembramos desobediencia, Padre, tú tendrás que castigarnos y disciplinarnos como cosecha y justa retribución por nuestra maldad. Por eso, Padre, te rogamos que por medio de tu precioso Espíritu Santo, por medio del precioso Espíritu Santo en esta noche, a través del Espíritu Santo, Padre, tú pongas en nuestros corazones el deseo del querer como el hacer, obedecerte siempre, honrarte y respetarte en todo momento, guardar nuestro corazón para ti, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, te rogamos que por tu infinita bondad y misericordia, Espíritu Santo, en todo momento, Señor, tú hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón. Te suplicamos que siempre nos fortalezca, Señor, nos des de tu poder, tu glorioso poder, para obedecerte a ti, obedecer tu voz y obedecer la voluntad del Padre Celestial y del Hijo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias. También, Padre, en el nombre de Jesús te ruego en esta hora por la vida de mis amados hermanos. Te ruego que les proveas del pan nuestro de cada día, Señor, el resto de esta semana, Padre. Que les proveas a ellos, a nosotros, de tu bendición, de gracia, de favor, del dinero que necesitamos para nuestros gastos, de la comida, la ropa, el transporte, de cada necesidad, Padre, que tenemos en este mundo para sobrevivir, para existir en este mundo. Bendícenos, provéenos con lo que necesitamos, ayúdanos de manera poderosa y abundante, y asimismo, Padre, protégenos y guárdanos del maligno, ayúdanos a obedecerte en todo momento. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que guardes a nuestros hijos de toda especie de mal, calamidad. Padre, en estos días se ha sabido y hemos estado sabiendo, yo creo que mis hermanos y hermanas también lo saben, se han estado robando a señoritas, han estado secuestrando a niñas, a mujeres, jóvenes, Señor, que sabemos que probablemente las están secuestrando, Señor, para prostituirlas, Señor. Señor, para hacer cosas feas con ellas, Señor. Yo te suplico, y como te he estado rogando y suplicando, Padre, no permitas que sigan prosperando las perversidades, los actos perversos de esta gente malvada y perversa, de estas bandas delincuenciales, Señor, que están haciendo sufrir, están produciendo sufrimiento, tragedia en la vida de estas niñas, de estas jovencitas y de la vida de sus familias. Padre, no permitas que prospere su maldad, su perversidad. Quiebra sus brazos, Señor, quiebra sus quijadas, Señor, rómpele los dientes, Señor, abátelos, echa sus planes por tierra y permite que todas estas niñas y señoritas, mujeres jóvenes que han sido secuestradas, que están siendo víctimas de la trata de blancas, Señor, de las bandas delincuenciales, Señor, permite que todas estas mujeres, Señor, vuelvan a sus casas, Señor, vuelvan con bien, Señor, rescátalas, Señor. Sabemos que en México, en nuestro país y en el mundo hay una red de corrupción tremenda y horrible, pero que aparentemente es impenetrable, Señor, que no se puede hacer nada, pero creemos en ti, que eres el Dios todopoderoso, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego y te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que eches por tierra los planes de esta gente malvada y perversa y los planes de Satanás en contra de estas pobres mujeres, Señor, y hombres aún, Señor, que son secuestrados por las bandas delincuenciales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Yo te lo pido y te doy gracias. También, Padre, te pedimos por la seguridad de tu pueblo en esta tierra, por la integridad de tu pueblo, Señor, a cada cristiano, a cada hijo tuyo, cada hija tuya, cada pastor, cada líder, cada iglesia, Señor, guárdala y protégele de la obra de Satanás, Señor, de las acechanzas del maligno y de toda arma forjada en contra de nosotros. Asimismo, Padre, te pedimos que nos permitas en lo más pronto posible, Señor, a cada cristiano, a cada iglesia, publicar, predicar tu palabra con libertad, con valentía, con denuedo, con demostración de poder, señales y prodigios, para predicar tu palabra, predicar el evangelio de Jesús y que la gente pueda conocer al único que les puede salvar y perdonar, que es Cristo Jesús. Padre, danos esta gracia, este favor, en el nombre de Jesús.
También te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de la hermana Dolores, por la vida de Betty, por la vida de la hermana Viviana, Señor. Por los demás que no me aparece bien su nombre, pero que están viendo y que estarán viendo esta transmisión, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú los bendigas a ellos, bendigas a sus familias y los guardes de toda especie de mal en el nombre de Jesús, que así sea hecho. Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos y amigos, muchas gracias por el favor de su atención, gracias por haber estado con nosotros. Y como le decía yo al principio, por ahí por favor denos like, dele ahí, y aparte de eso, si puede, y yo creo que sí puede, comparta esta reflexión, esta videoenseñanza, ¿verdad? Para bendecir y edificar la vida de otros hermanos, de otras personas. Que Dios le bendiga mucho, y si el Señor lo permite y nos presta vida, este domingo volvemos a reanudar nuestro culto, nuestro servicio en nuestra casa de oración en Infonavit Santa Margarita, en la ciudad de Córdoba, en la calle 1, número 1, a un costado de la Arena Córdoba, que en Córdoba es donde la gente se fue a vacunar, ¿verdad? Nosotros hacemos el culto, hacemos el servicio a las 11 de la mañana, y a las 12 del día, si Dios nos lo permite y nos presta vida, estaremos transmitiendo la enseñanza de ese día. Que Dios me lo bendiga mucho, que tenga una excelente noche. Bendiciones.